Hola amigos de YouTube, les saluda el señor Pequeñero, la persona que hace crecer sus pesadillas. Aquí nuestra primera historia, pesadillas en el bosque. La historia se basa en un chico llamado Marco. Él tenía 17 años cuando ocurrió todo esto. Era un chico tranquilo, no se metía en problemas, chico de instituto, estudiaba y se preparaba para sus exámenes. Una noche, después de haber estudiado mucho para su examen final, fue a dormir, con la tranquilidad de que se había esforzado para su examen. Su sueño era tranquilo, era normal, no tenía ninguna perturbación, hasta que comenzó la pesadilla. Se vio en un bosque muy tétrico, no como los que había cerca de su casa, bosques hermosos, espaciosos, con varios animales. Este tenía niebla, era oscuro, las ramas de los árboles estaban secas y llenos de moho. Luego empezó a caminar por una senda oscura y al fondo se veía algo, era muy borroso, parecía una sombra, pero a medida que se acercaba, la sombra iba tomando forma. Parecía alguien, una persona, una niña. Todo era extraño para él. Nunca había tenido un sueño así. Siempre soñaba con cosas reales, cosas de la vida cotidiana, pero nunca como esto. A medida que se iba acercando, se veía el rostro de la niña, un rostro pálido, un rostro que inspiraba miedo. Sus ojos eran rojos, parecían sangre, sus cabellos llegaban hasta su hombro y estaban mojados. Parecían que tenía algo baboso en. El chico empezó a asustarse. No sabía por qué estaba soñando en esa niña. Nunca la había visto. Nunca había visto a alguien así. Le inspiraba miedo su rostro. No podía parar de caminar. No podía parar de acercarse a esa niña. Sus pies se movían contra su voluntad. Mientras más se acercaba, más miedo le daba, y la niña empezó a abrir sus brazos como para querer abrazarlo. Entonces, en ese momento, se despertó, empezó a gritar. Sus gritos eran horribles, pero no despertó a sus padres. Eso era extraño, parecía que estaba gritando en una burbuja o algo parecido. Cada noche, desde esa, empezó a soñar con la misma niña, aunque después empezó a perder del miedo, ya que los sueños eran constantes, hasta que en un momento cesaron. Su vida era normal, ya podía descansar en paz. Los años pasaron, se graduó, empezó a estudiar en la universidad y a trabajar. Unos compañeros de la universidad, por su ingreso, quisieron hacer una fiesta y lo invitaron a un bosque. El chico recordó sus experiencias en sus pesadillas, pero no le dio mucha importancia, porque pensó que eran pesadillas juveniles, pesadillas que solo uno tiene cuando es joven. Fue, armó su maleta y llegó al bosque en su carro. Al principio, pensó que habíamos llegado muy temprano, ya que sus amigos no se encontraban allí. Esperó, los minutos pasaron, pasaron las horas. Él había llegado a las 2 de la tarde y ya eran las 6. Decidió irse. Al final dijo, tal vez mis amigos no pudieron llegar. Se dirigió a su carro. Cuando lo trató de encender, no podía. Se sintió extraño. Sabía que su carro funcionaba perfectamente hasta cuando llegó. Entonces, trató de buscar alguna casa o algún lugar donde lo podrían ayudar. Caminó por el bosque. Caminó y caminó. Luego se acordó de su sueño. El bosque parecía exactamente igual al que había soñado. Siguió caminando y dijo, no importa, encontraré una casa, es por el bien mío, tengo que llegar a mi hogar. La noche cayó
Se asustó mucho. Decidió regresar, pero no pudo. Siguió caminando, pensando que ese era el camino de regreso, pero no encontraba su carro. Después, en un momento, empezó a escuchar unas pisadas que rompían las ramas del camino. Se dio la vuelta y vio a lo lejos esa sombra que lo atormentaba cuando era muchacho, pero que ya había olvidado. Por alguna extraña razón, sintió la necesidad de ir a la sombra. No sabía por qué, pero se dirigió a ella. Mientras más se iba acercando, sintió angustia, sentía algo que le presionaba su pecho. No sabía qué era, pero aún así no se podía detener. Seguía caminando, seguía acercándose a ella. Logró divisar su cara. Era la misma cara que había visto. Los ojos rojos, el cabello mojado y baboso, y su piel blanca, pálida, que parecía una hoja de papel. Empezó a abrir los brazos. No sabía por qué, pero los abría. Estaba asustado. No sabía qué hacer. Abría los brazos, mientras la niña también los abría. Parecía que quería un abrazo, y lo obligaba a hacerlo. Lo estaba obligando. Estaba yendo a su perdición. Llegó, y a 1 metro de distancia, empezó a sentir que la piel se le caía. Empezó a salir gusanos por la boca y por todo orificio que era posible. Cuando llegó, la niña lo abrazó y pegó un grito horrible. Ya no quedaba nada del muchacho. Se había podrido por dentro. Solo quedaba un esqueleto, abrazando un fantasma o un espectro. Nunca lo sabremos. Si te gustó, puedes darle mano arriba, suscribirte y además puedes seguirnos en las redes sociales. Abajo en la descripción se las dejaré. Hasta luego y buenas noches.